Buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo JADE. Muchas gracias por estar junto a nosotros como cada 15 días los miércoles. Nos auspician Radio Epicentro que está cumpliendo, bueno, ya lo cumplió, ¿no? Sus 9 años ininterrumpidos de permanencia y de comunicación. También el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil y también Atogapam. Muchas gracias, Héctor Paz Díaz, presidente de Epicentro México. Gracias, Eric Álvarez, desde México, en el soporte técnico. Y aquí está con nosotros el licenciado Marcelo Piatti de Fundación JADE, que es nuestro productor general desde Argentina. Y yo, Gloria Braschi, una servidora. Estamos por ahora en Mendoza. Y tenemos que saludar, por supuesto, a alguien que recibimos con mucha gratitud y además lo vamos a escuchar porque Graciela Salaberry está en Montevideo, en Uruguay, y ya mismo queremos verla, escucharla, porque tenemos algo importante para transmitir y lo vamos a dejar en su voz y en su expresión. Adelante, Graciela, buenas tardes. Muchas gracias Muy por buenas estar con noches para nosotros. nosotros aquí. De Perdón, este buenas lado, noches, de este lado Montevideo. del río es de noche, seguramente en Mendoza también. No todavía, me voy a asomar a la ventana, no, todavía hay luz solar, un poquito. Bien, muy bien. Graciela es la conductora de Epicentro Uruguay y siempre estamos relacionados ambas orillas, ¿no? Adelante, te escucharon. Especialmente en esta jornada y también en la de ayer, hicimos referencia a lo que internacionalmente se reconoce como el Día para la Reducción de Riesgo de Desastres. Un día que nosotros decimos nos queda bastante escaso para todo lo que hay que hacer. Que obviamente, tal como Gloria no lo recuerda, dice, no, esto es precisamente para poner en agenda y para recordarnos también a aquellos que día a día están construyendo a través de su trabajo estas nuevas experiencias, como la que hoy vamos a conocer de Gustavo Palazzo para estas escuelas seguras que tanto nos interesa conocer. Hay un llamado a la acción, si me permites, Gloria, que voy Adelante. a leer. El Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres de este año, del 2024, llama a los países a aprovechar el sector educativo para reducir los riesgos de desastre de los niños y niñas en edad escolar, especialmente invirtiendo en dos áreas claves: proteger a los niños y niñas a través de escuelas seguras. Los niños y niñas tienen derecho a estar seguros y seguras en sus escuelas, y esto comienza con asegurar que las escuelas sean resilientes a los desastres y sean parte de los sistemas de alerta temprana a los desastres. Empoderar a estos niños y niñas a estar seguros mediante una educación adecuada a su edad para que comprendan los riesgos que enfrentan y actúen al respecto. Esto incluye la preparación para tomar medidas tempranas en respuesta a las alertas tempranas. Otro tema que seguramente vamos a estar compartiendo próximamente. Los niños y niñas empoderados se convierten en agentes de cambio para comunidades más resilientes. Respaldar e implementar el marco integral de seguridad escolar que lleva ya 2 años, del 2022 al 2030, desarrollado por la Alianza Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Resiliencia en el sector educativo, presidida por la UNESCO y por UNICEF. Pero al respecto, permítame meter cuchara y decir que este Día Internacional realmente lo que nos convoca es a reflexionar especialmente en actuar sobre la educación como un mecanismo fundamental, ¿sí? Que no solo tiene el cometido de proteger a los niños, sino que también hay que abrir los espacios de participación a estos jóvenes y a estos niños en la toma de decisiones para la reducción de los riesgos para todos.
Y eso sí que es difícil, Gloria querida, No, eso ya sí que lo es creo. difícil. Gustavo, generalmente no abrimos las puertas para que sean ellos los que nos digan también cuáles son las cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos. Te doy la Ya lo palabra, creo. Gloria. Bueno, no, Perdón si me no, excedí. muchísimas gracias por este mensaje porque no solamente es institucional, sino que es un mensaje del corazón. Nosotros trabajamos mucho en el ámbito educativo y sé que también Graciela lo ha hecho allí en Uruguay y otros colegas que están en distintos países de América. Y que este año va a ser también muy enfático en esto. Vamos a tratar de incidir como corresponde. Graciela, no te vayas, quédate allí en Montevideo, no tomes el buquebús, no vayas a ninguna parte, a Colonia tampoco, quédate con nosotros porque vamos a escuchar ahora a nada menos que al ingeniero Gustavo Luis Palazzo. Y quiero que sepas, y también todos los radioescuchas y también aquellos que nos ven desde distintos puntos de los países donde están ubicados, que es doctor en ingeniería. Magíster en Ingeniería Estructural, especialista en docencia universitaria e ingeniero en construcciones. Ha realizado estancias de investigación en Europa y Estados Unidos. Es ex becario Fulbright. Desde 1997 es profesor de grado y posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional con trabajo docente en análisis estructural, estructuras de hormigón, métodos numéricos y sistemas de control estructural. Participa en el cogobierno universitario, integrando el Consejo Directivo de la Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional, integra el CRDTEC, que es un centro de investigación de la UTN relativo a la ingeniería civil, del cual fue director, yo me acuerdo mucho, Gustavo, entre 2022 y 2023. Como investigador de ese centro desarrolla proyectos referentes a metodologías de evaluación y refuerzo sísmico de estructuras, dirigiendo además a tesistas de grado y posgrado. Como profesional independiente integra Solidus, ingenieros consultores, que es un estudio de ingeniería dedicada especialmente a la evaluación y refuerzo de estructuras existentes. Bueno, estimado doctor, ingeniero Gustavo Luis Palazzo, lo escuchamos. Sé que es muy Bueno, importante lo que nos vas a transmitir. muchas gracias Gloria por toda la presentación y qué bueno también compartir con Graciela. Yo tengo acá un PowerPoint básicamente con información también de lo que ha estado comentando Graciela y bueno, y también con algunas ideas de cómo podemos avanzar en Argentina, especialmente para la parte de Mendoza, que es lo que conozco más y donde también tengo como más responsabilidad por el hecho, bueno, de trabajar justamente en la parte de formación de personas y también en la parte de ingeniería civil, en lo que justamente hace a las construcciones existentes y también a las nuevas construcciones. Así que si les parece, yo voy comentando este material que he preparado, pero por supuesto todo comentario que quieran hacer, observaciones, lo pueden ir comentando sin problemas. Pero bueno, son ideas, algunas de información que también había estado Graciela comentando. Bueno, este 13 de octubre ha sido, como todos los años, declarado por Naciones Unidas como el Día para la Reducción de Riesgos de Desastres. Así que bueno, estamos haciendo algunas acciones de comunicación dentro de la ingeniería. Bueno, hemos escrito una nota para el diario local, también en las redes hemos preparado un video. Mandamos este material también que lo van a publicar en la parte de prensa de la UNDRL. Y en la semana que viene vamos a estar en Colombia, también en un evento que tiene que ver con la parte de sismo y bueno, voy a comentar la situación argentina en lo que hace específicamente a escuelas. Así que bueno, tratamos de contribuir, aunque hace falta mucho más para lograr esta reducción de riesgos de desastres. Y bueno, como decía Graciela, este año estaba focalizado este día 13 de octubre en el empoderamiento de la próxima generación para un futuro resiliente. Y como también decía Graciela, claro,
no es solamente digamos, las competencias que deben adquirir los estudiantes en los distintos niveles, sino también, bueno, tienen que los maestros formarse, tiene que la comunidad formarse y, bueno, crear toda una comunidad educativa con conocimiento del tema de riesgo y, bueno, con acciones para también qué es lo que se puede ir modificando para reducir vulnerabilidades. Así que, bueno, es un trabajo bastante importante, pero bueno, ya hay todo un marco que por lo menos lo visibiliza y marca la atención en este tema que por ahí hace varios años que no estaba tan en foco. Y yo creo que así como ha pasado, por ejemplo, con el tema de residuos y el impacto que eso genera y cómo los niños en la escuela que han aprendido en eso y lo han llevado a la casa y comunican eso a la familia, bueno, con este tema también es importante que se trabaje de esa manera para ir logrando cambios en los estudiantes, en los docentes y en, bueno, toda la comunidad educativa. Así que nos parece muy importante este tema de este año, bueno, especialmente porque trabajamos nosotros en esa área. Por eso, bueno, el título que les he dado a estas presentaciones es reducir riesgo y que sea el tema del desafío de escuelas resilientes. Y bueno, lo que muestro acá son algunas ideas que están a nivel internacional, a nivel argentino, que es lo que se piensa también a nivel de gobierno, digamos, y después, bueno, qué es algunas ideas como para implementar, porque a veces, bueno, son como muchos campos de acción, pero bueno, si no empezamos por algo, quedamos atrasados y sin poder avanzar en una reducción real del riesgo o en una construcción de resiliencia. Así que bueno, esa es la idea de esta charla o de estas imágenes que he preparado. Bueno, y como también decía Graciela recién, lo que están planteados como línea de acción clave para la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre es garantizar la seguridad de las escuelas y empoderar a los estudiantes para que comprendan los riesgos que enfrentan y, bueno, se empiecen a tomar acciones. Entonces el tema, bueno, está qué implica garantizar la seguridad de las escuelas, cómo se hace, o cómo se empieza, cómo se avanza y cómo se planifica una seguridad en las escuelas, bueno, y cómo se hace también para que los estudiantes, digamos, tengan competencias en el tema de riesgo y puedan, bueno, conocer cuáles son sus riesgos en el ambiente en que se mueven y cómo intervenir para que ese riesgo se pueda reducir. Así que bueno, desde la ingeniería civil nosotros tenemos más intervención en garantizar escuelas seguras, pero bueno, en la labor docente también tenemos que pensar en cómo hacemos para que los estudiantes puedan avanzar en este foco, ¿no? Empoderarse con el tema de riesgos. Así que bueno, ahí tenemos menos desarrollo porque bueno, no tenemos tantas herramientas para saber cómo avanzar en esta línea de acción clave. Pero bueno, comentamos también algunas acciones que ya se vienen realizando, algunas en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, hace unos años, y en esto ha participado también Gloria, en incluir en las escuelas primarias contenidos curriculares que tienen que ver con el tema de reducción de riesgo. Y eso, bueno, en el 2019 fue reconocido por las Naciones Unidas, justamente creo que era una de las primeras provincias, no sé si en Latinoamérica, pero que Sí, había sí, sí, tomado ese, sí. ese impulso. Sí, tomó la posta de eso y se interesaron muchísimo también, pero después nos sorprendió la pandemia y no se pudo estar con los docentes, que esa es una materia pendiente, ¿no? Estar con ellos para poder también, vamos a usar el mismo término que Naciones Unidas, empoderar a los docentes, que por ahí comienza a decir, lo decías, Gustavo.
Claro, sí, sí, porque si los docentes, bueno, son los que pueden facilitar esto, no están Claro, con conocimiento y comprometidos con esto, no. Pero bueno, ya hay una acción que se ha iniciado, hay gente que ha intervenido, hay material que se ha desarrollado, así que bueno, esto ya es una línea de avance, por lo menos en las escuelas primarias. Y en lo que hace a estos de escuelas seguras, bueno, esta información que estoy comentando está en la página de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. en el Por ejemplo, acá portal. en el Ajá, sí, sí. año de 2024, durante el receso invernal, bueno, comunicaban que siguen las obras en más de 700 escuelas de Mendoza, que tienen que ver a veces con reparaciones menores, bueno, con distintas partes de la instalación del edificio que no funcionan, y a veces con partes de refuerzo estructural para que las escuelas tengan otro nivel o mejoren su nivel de desempeño, específicamente lo que yo Claro. conozco es la parte sísmica. Ujú. Así que de eso se viene trabajando hace muchos años y en algunas escuelas en particular se detectan problemas y se hacen los estudios de evaluación y refuerzos de escuelas. Así que esas son acciones también que se vienen desarrollando. Y a nivel nacional, y esto en relación con la Universidad Tecnológica, esto también ha sido hace muy poco, bueno, se ha vinculado, que eso también es muy interesante, y es lo que tiene que ver también con la extensión de la universidad, se ha vinculado la Universidad Tecnológica a través de su rectorado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y van a hacer un relevamiento de 12.000 escuelas en Buenos Aires. Es realmente una tarea Ujú. de una gran logística. Creo que van a intervenir como 500 personas, entonces esas personas hay que prepararlas, hay que ver qué datos se van a relevar, cómo se van después a analizar todos esos datos. Bueno, es una logística muy, muy importante, bueno, pero marca también, en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la parte de edilicia, habrá que ver qué ítem están evaluando, bueno, que marca también este avance en lo que son edificios escolares, por lo menos el conocimiento, el nivel de seguridad que tienen los edificios escolares, en este caso de Buenos Aires. Así que hay Gustavo, acciones. tenemos un saludo de David Ortega Castro que nos está viendo desde La Paz, Baja California Sur, hasta donde hemos llegado. Y Graciela creo que quiere hacer una pregunta. Sí, me interesaba esto del censo edilicio. Acá estamos hablando de medidas estructurales, específicamente, pienso cuando tú estás contando, Gustavo. Pero acá seguramente van a haber muchísimos indicadores de haciendo este relevamiento que seguramente van a ser los que después van a marcar el, ¿cómo se dice? El tipo de seguridad, la clasificación de la seguridad que tenga el edificio. Estamos hablando de cuestiones estructurales, ¿verdad? Estoy bien ahí. Bueno, sí, esto no tengo información tan detallada, que sí me interesaría porque estamos tratando de promover en Mendoza también algo parecido, pero sí, lo primero que viene cuando uno hace estos planteos, bueno, es qué evaluar. Claro. Porque bueno, están las necesidades de la propia provincia, pero bueno, también hay ya estándares internacionales de cómo evaluar justamente a nivel de riesgo integral y no solamente una parte edilicia. Ujú. Así que, bueno, lo que también he escrito en estos días, también se lo he enviado a la gente de rectorado y me dice que lo iban a poner a consideración, porque bueno, yo hacía también una consideración de esto, que no es solamente, porque acá evaluaciones se han hecho muchas también. El tema es qué se evalúa y después qué se hace con esa información, Ujú. porque también si no se juntan, y eso es lo que pasa también, bueno, en la Argentina a veces se hacen como muchas evaluaciones, pero eso como que no hay un sistema, como podría ser un sistema de información geográfica, donde se vaya cargando y uno vaya teniendo datos, sino que por ahí han sido sistemas más antiguos que después no se pueden recuperar, o hay un montón de datos, pero uno no sabe qué hacer con esos datos. Básicamente sería, que es lo que tienen los estándares internacionales, decir, bueno, en la parte de edilicia, que es lo que yo más conozco, las vulnerabilidades principales, por ejemplo, de estas escuelas o de todas las escuelas de la provincia son estas.
por ejemplo, lo que se llama columnas cortas, que son las ventanas chiquitas de muchos edificios escolares que podrían tener daño grave en el caso de un terremoto, eso ya se conoce. Entonces, decir, bueno, vamos a hacer que esas columnas cortas funcionen bien en el caso de un sismo. Y entonces, bueno, son tantas columnas en tantos edificios escolares, se llama licitación para hacer la reparación y una empresa, por ejemplo, o dos empresas, bueno, lo que sea, pueden, entonces ya se ataca un problema particular, bueno, pero para eso hay que relevar todos los problemas, tener una vista general y decir en qué se va a ir avanzando. Así que bueno, esto sería la cara positiva, positivo por lo menos que hay intenciones de evaluar, intenciones de, bueno, estar comprometido con una reducción de riesgo. Y la cara negativa, bueno, bueno, perdón, y se incluía acá también en el diseño curricular de Ingeniería Civil del Plan 2023 para la Universidad Tecnológica Nacional, cuando habla de los alcances del título, pone también que el ingeniero civil debe dirigir, realizar y certificar estudios, análisis, tareas y asesoramientos relacionados con la gestión integral del riesgo en el ámbito de la ingeniería civil. Ay, qué Está bueno, puesto, sí, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo hace de esto que está incluido? y está incluido en el plan del 2023 que ha entrado en vigencia. Antes El, no, antes no no, antes estaba no aparecía. mencionado. Ahora, bueno, lo que queda es implementarlo, ¿no? Que Claro, eso por ahí también en Argentina nos cuesta, por ahí tenemos buenas ideas y programas, pero en la implementación, porque claro, al ser un tema nuevo, bueno, va a llevar un tiempo en cómo desarrollar competencias para que los alumnos puedan hacer esto, dirigir, realizar, etcétera, en el tema de la gestión de riesgo. Pero bueno, ya hay gente que empieza a ver como esto un tema importante. Entonces, bueno, y en esto completaríamos, si se logra avanzar en esto que ya se ha hecho en la escuela primaria, promoverlo en la escuela secundaria y tendríamos también, en el caso específico de ingeniería civil, las competencias específicas ya ahora del tema de reducción de riesgo en el ámbito de la carrera. bueno. Así que esto está interesante de promoverlo, hay que ver después cómo se implementa. Pero bueno, es parte del gobierno de la universidad, una vez que se han fijado los diseños curriculares, promover su implementación. Gustavo, Así que tenemos otro saludo. Ed sí, Villa saluda desde San Luis Potosí de México. buenísimo. Estamos entonces en Latinoamérica presente. Sí, sí. Así que Adelante. bueno, esto como acciones positivas, pero bueno, empiezan a surgir como algunas acciones concretas y otras como necesidades de intervenir en este caso, en la formación de personas específicas dentro del ámbito de la ingeniería civil con la reducción de riesgo. Claro. Pero bueno, también aparecen en el país situaciones que hablan, bueno, que todavía hay mucho por hacer. Hace poco, a principios de octubre, en una escuela, y se ve el edificio también como bastante importante, una escuela de Santa Fe, un estudiante fue mordido por una rata. Entonces, bueno, eso marca que habrán algunas situaciones donde, bueno, toda esta propuesta de escuela segura, no, bueno, tiene sus baches, tiene sus partes que todavía no se han alcanzado a desarrollar. Parecería increíble, pero bueno, pasan estas cosas, o como lo que pasó, son de diarios de la provincia de Santa Fe y el diario también acá de Mendoza, también una escuela nueva, o sea, relativamente nueva de este siglo, se dio el cielo raso de una escuela en Godecruz, que es una zona céntrica de la ciudad de Mendoza, por heces de paloma. Es una escuela, bueno, Carlos Padina, ahí está también en la noticia. Entonces, a veces pasan estas situaciones y esto marca también, bueno, que hay que trabajar mucho también en la reducción de riesgo y en esta visión integral del riesgo, porque también nosotros tenemos un problema que cuando vemos la parte de ingeniería es como que nos concentramos en eso y entonces a lo mejor podemos hacer la superevaluación de riesgo sísmico y después un proyecto de refuerzo que logre escuelas desde el punto de vista estructural muy seguras. Y bueno, y después nos encontramos con estas situaciones que si no se ve todo
todas las dimensiones de los problemas que pueden haber en la escuela, bueno, pasan estas situaciones. Por eso es la necesidad cuando se plantea una evaluación, bueno, de una mirada integral, de trabajar con profesionales y con personas de distintas áreas y con la misma comunidad que es la que conoce todos los problemas. O sea, nosotros a veces hacemos distintas intervenciones en las escuelas, en algunas escuelas de la provincia, y claro, cuando uno ingresa, como ya ven que hay gente que no es de la escuela, es muy común que se empiecen a acercar los directivos, hasta a veces los mismos alumnos, y bueno, y empiezan, ¿no?, los comentarios, que acá, bueno, tenemos tal situación que no está funcionando, tenemos problemas. Es como que, bueno, ven a alguien que supongo yo que creen que es del gobierno y que viene, entonces le viene a llevar las demandas. O sea que hay algunas situaciones que sí son conocidas. Y bueno, y es más, algunos de estos obras que recién mencionamos en la provincia de Mendoza, donde se hace un refuerzo estructural, a veces surge de la misma comunidad, que es la comunidad que detecta, por ejemplo, fisuras o grietas en los muros y dice, bueno, acá qué está pasando, y son ellos a veces los que insisten y a veces, bueno, también a través de los medios de comunicación, digamos, como que presionan para que ese problema sea atendido. Así que a veces es la misma comunidad la que detecta problemas y bueno, a través de eso después interviene el gobierno y busca una solución. Así que esta sería como la parte negativa de que hay algunos hechos donde todo aquello que comentamos antes que se hace, como que hace en la formación o en la implementación de mejoras, bueno, todavía hay que hacer mucho más y hace falta una mirada integral, que es lo que, bueno, finalmente proponemos con esta propuesta. ¿Sabes qué estaba pensando, Graciela y Gustavo? Estaba pensando en la época de la pandemia, que también fue una afectación grande y grave, ¿no? En la escolaridad, en los tres niveles, en realidad. Y también era algo que no se suponía. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implementar la escuela digital? Bueno, ahora ya tenemos este recurso, pero de todas maneras también es incorporarlo a esa especie de mapa, ¿no?, de riesgo que estás, más bien de vulnerabilidades que estabas mencionando, Gustavo. No sé si te parece, Graciela, que es así porque ustedes también lo sufrieron allí con las escuelas, o estuvieron menos que nosotros en cuarentena. Fue diferente la situación nuestra, pero con respecto a la escolaridad, nosotros teníamos el sistema del Plan Ceibal, en la que cada niño de escolar y de secundaria tenía una computadora. Ujú. Y digamos que eso, bueno, tuvo sus facilidades, sus pros y sus contras, porque también se habló de que no fue lo mejor para los jóvenes. Estamos teniendo ahora una fuerte epidemia con el tema de depresiones y salud mental de los jóvenes. O sea, la pandemia ha dejado sus huellas, aunque hayamos puesto una cortina de humo, ya esto pasó y no pasó. La pandemia nos marcó y nos ha dejado huella. Cuando Gustavo hablaba de las escuelas y de los institutos y que son los propios niños o los propios maestros, tal vez los padres los que vienen a contar, chico, qué importante es eso de poderse tomarse el tiempo de escuchar también a los que están viviendo allí y los que conocen de primera mano cuáles son las necesidades de su, de su institución. Hago una pequeñísima anécdota. Nosotros habíamos ido a una escuela en el departamento de Salto, una escuela hermosa, nueva, vidriada, que había tenido por vientos fuertes, se habían roto los vidrios, entonces, por suerte, un fin de semana no había niños. Entonces fue la oportunidad, digamos, para que fuéramos a hablar de temas atmosféricos, pero que nosotros también tratamos de incluir integralmente las situaciones. Entonces, obviamente, hablamos de las amenazas, hablamos de las vulnerabilidades, las detectamos y hacemos algunos ejercicios. Los chiquilines una de las veces que vamos, ya tenían el camino de evacuación, nos habían dicho por dónde se tenían que ir, dónde bajaban las escaleras si era menos peligroso, dónde se colocaban.
era un lugar en el que podían toda la escuela reunirse, pero uno de los chiquilines nos dice, ellos nos dicen maestros, ¿no? Maestra, pero nosotros tenemos una gran vulnerabilidad. El pestillo de la puerta de la clase del salón estaba roto y la maestra sacaba el pestillo y lo ponía alto para que los chiquilines no lo agarraran. Entonces decían, si nos pasa algo en un momento en el que estás cerrado, ¿qué hacemos? Entonces se diligenciaron para hacerle una nota a la directora que esa era una vulnerabilidad que tenía el salón, el pestillo Mira, roto. mira, ¿Te das mira. cuenta? No era la estructura, era la reparación. Cuando mostraste el techo, no se puede creer que el techo se haya derrumbado por lo que pasaba. Bueno, perdón, Gustavo. No, 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 bueno, y estamos también en... agrego en eso, bueno, en esto último también de la escucha del personal. Nosotros en una escuela que vamos a ver, porque había un problema de hundimiento, básicamente se detecta, ¿no? Las puertas que no cierran, etcétera. Y la celadora comentaba, dice, yo vivo en este barrio, la nivel de presión de agua es alta y acá en la escuela no. Quiere decir que acá hay pérdidas de agua, y bueno, y esa era la causa del hundimiento del terreno, porque el agua produce, bueno, pierde capacidad del suelo y se hunde la construcción. Así que bueno, hay muchas cosas. Bueno, nosotros lo que hacemos cada vez que hacemos una evaluación estructural de lo que sea, siempre hablar con la gente que vive en ese edificio, bueno, la historia. Sí, sí, hay mucha información que hay que tener y en estos procesos de evaluación también deben ser diseñados no como gente que va externo, entra y sale y se lleva datos, sino como justamente una interacción con la comunidad. Así que eso es importantísimo. Y lo otro de la pandemia, bueno, nosotros en la universidad, que es lo que conozco, bueno, pasamos de un día de dar clases presenciales a la semana siguiente a, bueno, hacer las intervenciones vía Zoom y el impacto lo notamos muchísimo cuando volvimos por la poquísima gente que estaba en la facultad. O sea, mucha gente parece que abandonó, que el sistema bueno, le afectó muchísimo porque los estudiantes en contacto estudian entre ellos, a veces en la casa no tienen lugar para estudiar, van a a la facultad a estudiar, o sea que la facultad tiene muchas funciones y todo eso se afectó. O nos encontramos con estudiantes que nos saludan, usted fue mi profesor de tal curso y nunca lo habíamos visto, porque la mayoría estaba con... Entonces hay un montón de, sí, de situaciones que se han dado y que han tenido seguramente su implicancia el tiempo. Y que eso a veces la institución, bueno, no sé si todas las instituciones han podido relevarlo y decir, bueno, ¿qué hacemos a partir de esta situación para que no vuelva a ocurrir? Eso, bueno, Mira, está yo también como... terminé de cursar una maestría un mes justo con la pandemia, ahí terminamos, pero era improvisado, pero salió bien, salió bien. Bueno, continuamos entonces, Gustavo, por Bueno, favor. bueno, y lo otro positivo que tenemos en Argentina es el Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, que tiene también su campo de acción de 2024 a 2030. Y bueno, acá en este documento se definen las políticas públicas en gestión de riesgos, pero bueno, hay que ver cómo logramos implementarlo, ¿no? Había un periodista famoso acá que decía los argentinos somos profesionales para los diagnósticos y aficionados para las soluciones. No, Hay muchos planes y inclusive programas, es así, Gustavo, esto es a nivel nacional y las provincias en su mayoría no han adherido. Entonces vamos a tener que tener un trabajo fino para que sí realmente se incorpore como corresponde, ¿no? pero bueno, la visión que plantea es interesante y está alineado con los documentos internacionales o con la Sí, visión sí. internacional. Bueno, por ejemplo, para Cuyo están definidas cuáles son las amenazas muy altas, altas. Bueno, está el tema también de la pandemia como una amenaza alta, está todo, digamos, considerado y en su relación con los distintos niveles de exposición también. Bueno, nosotros estamos especializados, digamos, en la parte de terremoto, pero bueno, hay un montón de amenazas que también hay que considerar. Por eso también cuando se planifica
una evaluación, bueno, hay que ver esto que está en general para Cuyo, pero también en la comunidad cuáles son sus amenazas y el grado de exposición específico que tenga. Si no uno, porque ¿qué ha pasado? Por ejemplo, si uno se encierra, como ha pasado muchas veces en ingeniería sísmica, y uno prepara una planilla, hay muchas planillas que están también a nivel internacional, una planilla solamente de evaluación de estructuras. Entonces uno dice, bueno, la estructura es sismorresistente, la estructura es regular, no tiene masas que podrían caerse, bueno, va haciendo un montón solamente de la estructura y a lo mejor de elementos no estructurales. Las bibliotecas, los armarios están amurados, no hay posibilidad de que se caiga. Un montón de medidas, pero si uno ve con el ojo del ingeniero, bueno, hay un montón de información que no la ve, porque no estamos preparados para eso. Bueno, nos pasa dentro de la construcción cuando hacemos una intervención con un arquitecto. El arquitecto con su Sí. formación ve otras cosas y nosotros, por eso son necesarios Ujú. los equipos interdisciplinarios y que se plantee una evaluación, bueno, con una mirada integral y no decir, bueno, vamos a solamente hacer evaluación sísmica. Así que, pero bueno, eso por lo menos están marcados así para cada región de Argentina cuáles son sus amenazas y el nivel de exposición que tienen las distintas amenazas que se han detectado. Y específicamente para el caso de terremoto, bueno, marca también como situación actual que, bueno, sabemos, estamos afectados sísmicamente como consecuencia de la interacción de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Hemos tenido muchos terremotos, nada más que ya ha pasado mucho tiempo, como el de San Juan del año 1944, donde murieron 10.000 personas. Pero bueno, lo que marca también como situación actual es que estos eventos eh, últimamente no han afectado zonas pobladas y entonces ahora, bueno, como no hay eventos sísmicos en la memoria de las personas, se empieza a perder importancia del nivel de amenaza que representan los terremotos para la región. Y Eso es esto muy pasa importante. actualmente. Claro, por ejemplo, en 1985, el último que tuvimos, ¿verdad? Hay cuántas generaciones que no pasaron, pero sí los otros que hemos sentido de Chile, por ejemplo, o de San Juan y demás, los otros días uno de San Luis, inexplicablemente, pero pasó, y bueno, pero no todavía toman esa conciencia a la cual vos te estás refiriendo, ¿no? Porque tenemos que recrear ese problema. Claro, o por ejemplo, ¿qué pasó con el terremoto de Turquía de hace unos años? Bueno, es como que también se empiezan a hacer algunas acciones, entonces dice, bueno, unifique, porque los reglamentos sísmicos en la provincia, como dependen de cada municipio, bueno, cada municipio decide qué adoptarlo, entonces, bueno, hay una variación, no todos exigen el mismo reglamento, entonces, bueno, se trató de hacer una unificación que todos los municipios se pidiera lo mismo, bueno, tener una uniformidad también en qué se exigía para construcciones nuevas y construcciones existentes. Y eso surgió a partir del terremoto de Turquía, donde aparecen los medios, un montón de información, y entonces empieza a ser el tema como, bueno, como que empieza a despertar conciencia en algunos problemas. Pero después, bueno, como todo, después el tema desaparece de los medios y la gente después a nivel de gestión política está con otros problemas y bueno, todavía no se concretó eso. Así que bueno, esto lo marca como el hecho de que al no tener terremotos destructivos en ciudades en el último tiempo, es como que la comunidad se olvida de que estamos en una zona sísmica y por lo tanto, bueno, hay un déficit. Y esto hablando solamente de esta amenaza, que bueno, la tomo por, estoy en esta área, pero habría que ver, ¿no es cierto?, con todas las amenazas y el grado de exposición que está pasando. Y también es interesante ver cuáles son los objetivos generales que se han propuesto en este plan, que claro, coincidimos, pero el tema es cómo desarrollarlo y difícil de desarrollar de aquí a 2030. El objetivo general dice mejorar la reunión, transmisión, bueno, el procesamiento de la información sísmica, eso bueno, es un tema más técnico, pero dice promover la construcción de estructuras y viviendas resilientes. Bueno, eso hay que ver cómo concretarlo. Y sí es más fácil lograr que construcciones nuevas sean más resilientes. El tema es cómo hacer
con las construcciones existentes. Porque acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos 1.400 edificios escolares y de ellos 900 han sido diseñados con reglamentos antiguos o algunos sin reglamento. Entonces, en esos 900 edificios, bueno, requieren una urgente evaluación para ver cuál es el nivel de vulnerabilidad con lo que conocemos ahora de ingeniería sísmica. Y bueno, y después seguramente implicará una inversión importante. Entonces, bueno, de aquí a 2024 yo creo que en algunas áreas se puede llegar a hacer una evaluación, pero no lograr que todas las construcciones sean resilientes. Qué pena, porque realmente nosotros tenemos todos los instrumentos, los conocimientos, los equipos interdisciplinarios, consultas a países como por ejemplo México, Colombia, que vas a estar ahora, bueno, saber realmente cómo llevar adelante esto y también sabes que hay que convocar a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, porque hay muchas con mucho conocimiento y con muchas muy buenas ideas. Entonces ahí se forma ese equipo que habías dicho recién. Yo creo que es muy interesante tenerlo porque hemos tenido sorpresas sísmicas. eh, Algunos nos sorprendió de una manera, otros de otra, pero después pasa, se olvida, como decías recién, y eso hay que tratar de recordarlo, o por lo menos que de alguna manera, aunque sea, no sé, por un sistema específico, le hagan sentir a estas personas lo que es vivir un terremoto, ¿no? Sí, bueno, eso plan, bueno, está también como los objetivos específicos, está concientizar a las personas, en este caso tomadoras de decisión, a fin de Claro. promover políticas de prevención sísmica, que son donde se puede originar también estas campañas para que después se llegue a distintos estamentos de la población. También está el desarrollar un plan nacional de respuesta sísmica, o sea, son muchas ideas que coincidimos en que se deben hacer, pero no sé quién está trabajando en esto para en pocos años, pues ya el 2024 casi que lo estamos pasando, así que quedarían muy pocos años para lograr concretar. Y lo otro, bueno, como todos estos planes, yo no sé si tienen también el nivel de anual de medición de indicadores de avance. Eso no sé si se desarrolló o no, pero hay que ver si se está implementando para justamente, bueno, como se ha hecho con el marco Sendai, que se van viendo los parámetros generales, se hizo el informe de mitad de periodo, Ujú, claro. porque si no, todo esto empieza a ser como una propuesta de buenos deseos, pero después en lo concreto hay que ver, vamos a llegar al 2030 y a lo mejor la mayoría de estas cosas no se pueden concretar. También en las propuestas federales, bueno, elaborar un plan provincial de prevención sísmica, ejecutar simulaciones de los planes, identificar las zonas vulnerables. Bueno, acá nosotros podemos intervenir, pero bueno, esto tiene, primero uno tendría que plantear, bueno, como se ha hecho en Buenos Aires, vamos a tomar todas las escuelas y tenemos que implementar un nivel de evaluación que se pueda realizar con las personas que tenemos, o hay que tener los fondos para poder por lo menos emplear cierta cantidad de gente, formar esa gente para que se haga una evaluación, y después todo lo que es no es ir con una planilla y más o menos hay que diseñar la toma de datos que se va a hacer, y después el elemento tecnológico. Ahora se trabaja con, bueno, decía, con teléfonos, pero con alguna aplicación que permita una toma electrónica de datos y que eso después se pueda procesar y pueda llevar a índice y a una información, bueno, como son los mapas de riesgo, tener así un sistema de información geográfica que permita mostrar en capas los distintos tipos de datos que se han ido relevando. Así que es todo un trabajo de diseñar una evaluación y cómo se va a hacer, que no es un trabajo simple, digamos, y tiene su costo además. Exacto. Eh, ¿Cuál que es el bueno, apoyo de financiamiento que tienen estas medidas? Porque, o sea, escrito, obviamente que estamos todos de acuerdo. Ahora, para llevarlo a la práctica, realmente se precisa que el sistema político esté apoyando a Exacto. estas, a llevar adelante estas decisiones. Claro, y que nos permita, inclusive a todos los que estamos en estos de hace ya 25 o 30 años, que nos permita participar, es decir, y también a través de las organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas y que están bien preparadas para poder informar lo que corresponde. Informar,
formar también. Eso también es importante. Bueno, nos están quedando 15 minutos, menos de 15 minutos, así que te seguimos escuchando, Gustavo. Bueno, sí, está bueno también esto. Hay muchos países que han hecho este nivel de evaluación a nivel país, pero con Ujú, financiamiento. Claro, son países a claro. lo mejor con peor situación económica que el nuestro y han conseguido financiamiento internacional. Así que Sí, sí, también sí. la búsqueda de Bien. financiación, porque a veces los países, bueno, más en Argentina en este Ujú. momento, pero bueno, hay fuentes, se pueden gestionar también financiamiento de otra parte. Y Pero bueno, y podemos esto es lo que está buscarlo. Sí, remarcado. se puede buscar. En algunos países, como mencionabas, la Comunidad Europea ha apoyado mucho Claro, la cooperación internacional. No la vamos a nombrar porque son muchos, ¿no? Y han sí, sí, ayudado sí. notablemente. Así que ahí habría que gestionarlo, ¿no? Y después tengo que estar resaltado en amarillo que lo que dice específicamente para escuela, que también no está precisamente definido, pero dice contar con un plan de mantenimiento de estructuras vitales que deben mantenerse operativas durante un sismo. Hospitales, escuelas, bueno, otras. O sea que se estaría esperando que de aquí a 2030, en el caso de un terremoto, de lo que nosotros llamamos ingeniería, que es un nivel de sismo de diseño, las escuelas estén operacionales. No está totalmente claro, pero para nosotros una respuesta operacional es como ha pasado en Chile en muchos edificios, está Ujú, el terremoto de cierto nivel y el hospital puede seguir funcionando y la escuela puede seguir funcionando. Podrán claro, ser necesarias algunas reparaciones, pero esas reparaciones se pueden hacer con el edificio en funcionamiento. claro. Ajá. Ese es lo que se espera con un nivel de desempeño operacional para un sismo de diseño. Pero, como ¿Cuál es decíamos, la magnitud esperada de un sismo acá en la región? y está, supongamos, de tipo 8 por allí, pero está definido lo que se llama en el A ver. reglamento digamos, como que se suponen cuáles son las aceleraciones que se podrían producir para ese nivel de terremoto. Se llama un Ajá. espectro de diseño. Pero bueno, ya enseguida vemos una imagen. Pero Bueno, bueno, está definido cuál es ese sismo, lo que no está definido es cómo hacer para que en Mendoza solamente asegurar que 1.400 edificios van a seguir operacionales después de un terremoto de ese nivel. Así que eso está puesto, por eso a veces se escriben cosas como muy como objetivos muy interesantes, pero que no es difícil de concretar, porque ya una evaluación de todos esos edificios nos podría llevar seguramente hasta 20, 30, solamente evaluarlo en forma general para poder determinar cuáles son los principales problemas. ujú, Así que bueno, ahí está bueno puesto, pero bueno, es difícil lograrlo. Bueno, hay otras bueno, el tema de la comunicación, también concientizar a la población, todo eso está en este plan y referido solamente a la parte sísmica, así que en eso coincidimos que hay que trabajar en todo eso. Y bueno, veamos un poco, también decíamos, bueno, hagamos edificios con los reglamentos o rehabilitemos edificios existentes para que en el caso de un terremoto sigan operacionales. Pero bueno, si vamos al reglamento sísmico argentino a nivel nacional, que es lo más nuevo que hay, del 2018, decimos, bueno, estamos en un reglamento nuevo. Este gráfico es donde está definida la demanda sísmica, así se define con este tipo de gráficos. Pero ¿qué dice este reglamento ya en el capítulo 1? Se establecen las prescripciones de este reglamento con el propósito principal de evitar colapso total o parcial de la construcción y pérdidas de vida. No se establece como objetivo limitar los daños ni mantener las funciones de las construcciones luego de la ocurrencia de un terremoto. Es decir, que si yo aplico el reglamento argentino más nuevo, no puedo asegurar que se vaya a mantener operacional el hospital o la escuela o lo que quiera. Entonces ahí tenemos un déficit que tenemos que tener, que ya hay en el mundo, otras normativas para asegurar que un edificio, ya sea nuevo o un edificio existente reforzado, logre la ocupación inmediata. Así que eso no lo tenemos y llegar a ese nivel de reglamento también en Argentina es difícil porque cada modificación de los reglamentos lleva su tiempo. Así que hay un déficit y que debe trabajar la comunidad específicamente de ingeniería y después la política para también lograr que esos reglamentos se aprueben bueno, se exijan y se promueva su aplicación en los distintos municipios. tengo que avisar que nos quedan solamente 8 minutos. Sí, damos algunas ideas otras generales. También está previsto, que hablamos de educación para este Día Internacional,
previsto también en este plan, dice que hay que trabajar en educación de toda la comunidad. Lo que estamos hablando está también como necesidad en este plan. El tema, bueno, vos sos especialista, comunicación de riesgo, está puesto también, Gloria, como una necesidad. En eso también hay que formarse. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una evaluación en la escuela, cómo se comunica, qué es lo que, si no viene gente que entra y sale de una institución y genera una pregunta, bueno, pueden producirse distintas situaciones. Por eso también es importante que la comunicación del riesgo sea parte también la formación de las personas que participan en un proceso de evaluación, por ejemplo. Y eso también nos falta formación y competencias en eso y está previsto allí. Bueno, ¿cómo solucionar esta situación? Como decíamos, bueno, en Buenos Aires van a evaluar 1.200 escuelas, Mendoza tiene un plan en la primaria de generar contenidos relativos a la reducción de riesgo. Bueno, lo que hay que hacer es seguir el marco integral de la seguridad escolar, que lo mencionaba Graciela, que se ha actualizado en 2022 y tiene una visión también hasta 2030. Es una alianza global donde está, bueno, presidida también por UNICEF y UNESCO, como dijo Graciela, y un montón de instituciones de gran importancia. Bueno, acá hay una visión internacional, hay experiencia de distintos países que ya lo han aplicado y Argentina todavía no lo adopta. Así que el primer paso de recomendación es conocer este marco por parte de las autoridades, adoptarlo y a partir de allí generar un plan para poder lograr esta implementación. El trabajar por separado, un día evaluamos riesgo sísmico, otro día vemos qué enseñamos, otro día hacemos un plan de evacuación. Bueno, todo eso separado no es eficiente, ya se sabe lo que hay que hacer, está estudiado, hay experiencia, hay que estudiar y adoptar este tipo de marcos internacionales. Qué bueno escuchar todo eso, Gustavo, maravilloso. Te agradecemos mucho, porque eso es lo que hay que escuchar, unirse, ¿no? La Sí, mirada integral que hablábamos. Muy bien, sí, cada uno sí, con el aporte de su experticia, pero no se puede claro. trabajar en forma aislada. Y justamente esto es Sí, sí, una sí. herramienta global específicamente para instituciones educativas y se basa, bueno, en tres pilares y una base. El pilar es este que estamos hablando, bueno, ediliciamente, cómo logramos construcciones seguras. El pilar de la educación, que este se pone foco, pero fíjense, está en este logo también marcado. Hay que hacer todo esto y todo esto interrelacionado, sobre una base que permita también la gestión de todos estos avances en estos pilares. No se puede hacer solamente educación sin interrelacionarle con la parte del edificio y sin interrelacionarse con la gestión del riesgo que está a cargo, bueno, principalmente también de las autoridades escolares. Entonces hay que trabajar en estos tres pilares. Este año nos ponemos foco en educación de toda la comunidad, pero hay que desarrollar los tres pilares y la interrelación de los tres pilares. Bueno, Bueno, marcamos ahí. nos vamos a poner a trabajar intensamente. Nos están quedando nada más que 4 minutos. Acá me avisa Marcelo Piatti desde la producción. Bueno, sí, Eh, ahí estoy controlando también, tengo el cronómetro acá al lado. El Banco no, Mundial también tiene un programa de escuelas seguras, también con financiamiento, y esto está más orientado a la parte de inicio, así que también es un organismo que se puede consultar, y esto pero ya específicamente a nivel gobierno, porque a nivel de universidad no es posible acceder a ese tipo de financiamiento. Así que bueno, las acciones para Mendoza rápidamente podemos decir que creemos que debe el gobierno provincial apoyar este marco integral y comprometiéndose a implementar esos tres pilares y su base. Hay que empezar con una evaluación de esta infraestructura escolar para poder determinar vulnerabilidades, pero no una evaluación sísmica o una evaluación de inundación, sino una evaluación integral con equipos interdisciplinarios que puedan diseñar primero qué es lo que hay que evaluar, un equipo de logística que diga cómo se va a evaluar, cuándo, con cuánto tiempo, con cuánto costo, bueno, y qué datos se van a relevar, dónde y cómo se van a evaluar todos esos datos. Y bueno, es necesario el fortalecimiento también de contenidos curriculares que asegure competencia, no simplemente damos un tema aislado cuando quedó una hora libre, sino que haya un plan de lograr competencias en los estudiantes y que eso que se
esa competencia que se logra con determinado nivel en el nivel primario se avance en el nivel secundario y también después en la universidad. Así que bueno, este Día Internacional sirve para eso. Desde Mendoza creo que justamente hay que adoptar este marco integral y sí también conocer y empezar a implementar este Programa Nacional de Reducción de Riesgo. Y finalmente cierro con esta frase de que es parte del SINAGIR en sus documentos: la gestión de riesgo, una decisión política y una construcción colectiva. Acá también no trabajar aislados, sino generando desarrollos en cada una de estas áreas. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Hemos tenido realmente una cátedra. ¿No es así, Graciela? Hemos realmente nos ha satisfecho mucho porque nosotros también somos docentes, entonces yo fui maestra mucho tiempo mientras estudiaba en la universidad y esto nos ha interesado muchísimo y veremos de aplicarlo. Vamos a juntarnos, a unirnos, no solamente como país, también como región, ¿no? Que esto también es interesante porque tenemos problemas comunes. Bueno, muchísimas gracias, Graciela Salaberry, Muchas desde gracias. Uruguay. Muchas gracias por haber intervenido, bueno, en este programa que ha sido tan especial. Es en conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que no son naturales, que son desastres, punto, ¿eh? Así que eso lo tenemos que subrayar. Muchísimas gracias, Gustavo Palazzo, doctor en ingeniería e investigador, y bueno, ahora comprometido con este tema. Agradecemos mucho esta participación, agradecemos también la producción integral de Marcelo Piatti, que está siempre atento a todo lo que debemos nosotros emitir en forma prolija y como corresponde. Hoy ha sido coloquial, como queremos que sean estos encuentros. Nos vamos a volver a encontrar, Gustavo y Graciela, con mucho gusto, a ver cómo se avanza en esta propuesta que está trabajando, ¿no? Intensamente y también desde la Universidad Tecnológica. Así que buenas tardes o buenas noches. Un abrazo para todas las personas que han estado con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Epicentro Argentina vuelve dentro de 15 días, otro miércoles, y también Epicentro Uruguay dentro de 15 días, ¿no es así? Bueno, Exacto. estamos de orilla a orilla. Muchas gracias, Epicentro México, muchas gracias, Eric Álvarez, y bueno, a toda la familia de Epicentro en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muy Gracias a bueno, ustedes Gustavo, también. ¿eh? Muchas gracias también, la Me, interacción muy interesante siempre. me quedó una cantidad de material para seguir pensando y actuando. Bueno, muchas gracias. Esa era la idea. Hasta pronto.